Os damos la bienvenida una vez más y por última vez. Hoy tenemos nuestra última conferencia de las tardes con ciencia que nos ha estado acompañando a lo largo de la mitad del mes de mayo. Terminamos hoy en junio con nuestro compañero Airam Marcos y bueno, estamos súper agradecidas de haber podido compartir todas estas charlas científicas del Instituto de Física de Cantabria, con la ayuda, por supuesto, inestimable de la Facultad de Ciencias, que nos ha cedido todos sus salones. Y también agradeceros a todos vosotros y vosotras que hayáis estado compartiendo pues, las tardes con nosotras. Hoy tenemos una charla del grupo de cosmología. Para ello os voy a presentar a Airam, no sin antes avisaros de que la charla se está grabando, de que después la subiremos a YouTube en nuestro canal y donde están todas las tardes con ciencia para vuestras consultas o lo que queráis. Y también que después de la charla o a mitad de camino, si os surge una duda como muy acuciante, vamos a hacer un turno de preguntas para quedarnos con todo resuelto. Y también hay una opción de levantar la mano por si acaso surge algo como a mitad de conferencia de Airam, pero bueno, si no también existe el chat, que ya veo muchas fotos conocidas, nombres conocidos entre todos los participantes, así que ya supongo que sabéis cómo funciona. Sin más, voy a proceder a presentaros a Airam, si no lo conocéis ya. Él es compañero del IFCA, estudió la licenciatura de Físicas en las universidades de Salamanca y Granada y también realizó un máster de Física y Matemáticas en esta última universidad de Granada. El doctorado lo hizo en el IFCA, en el grupo de cosmología, donde también disfrutó de un breve periodo postdoctoral. Ahora mismo es investigador contratado por la Universidad del País Vasco en el Departamento de Física Teórica e Historia de la Ciencia. Es profesor de Relatividad General y Cosmología, tanto en la Universidad de Cantabria como en la Universidad del País Vasco. Así que, Airam, todo tuyo. Vale, pues muchas gracias Marti y Rebeca y al IFCA en general por organizar estas jornadas y hacer más ameno el confinamiento. Ya por lo menos ya estamos ya un poco desconfinando, así que ya esto va mejorando. Y muchas gracias a todos los participantes por estar ahí, que en vez de estar en la playa o en una terraza tomando algo, ahora que se puede, y haber aguantado todavía estos días aquí con nosotros. Y bueno, pues la charla de hoy va sobre energía oscura y expansión cósmica, es el título que lleva, que le he puesto. Y en ella vamos a hablar un poco del universo, de qué es la expansión del universo, que muchas veces hemos oído hablar, ¿no? en cosmología y en ciencia. Y vamos a hablar en particular de una, digamos, componente rara que existe en el universo, que es la energía oscura, ¿no? Y vamos a ver qué propiedades exóticas tiene esta energía oscura que no tienen, digamos, los demás tipos de energía, digamos, normales del universo. Así un poco en modo de, digamos, pequeña presentación, introducción, para que sepáis un poco de qué va esta energía oscura, deciros que todo el mundo sabe, o tenemos esa experiencia de que la gravedad es algo atractivo, y sin embargo, cuando metemos la energía oscura en el juego, parece que las cosas se vuelven un poco locas y que la gravedad se vuelve, en cierto modo, repulsiva, ¿no? Entonces, esta gravedad repulsiva, que es algo que no nos es familiar, al menos a nosotros en el día a día, pues algo que lo hace esta energía oscura. Y después también veremos un poco qué puede ser esto, la energía oscura, digamos, el fundamento físico, ¿no? Y bueno, voy a intentar seguir, perdonad si miro hacia abajo, es que tengo aquí una tablet para poder, digamos, señalar cosas. Y bueno, empezamos la charla, ¿no? He dividido la charla en diferentes, digamos, preguntas concisas, ¿no? Entonces te resumo un poco, porque la idea es que veáis un poco cómo somos capaces de saber todo lo que sabemos del universo y cómo somos capaces de cierto modo, responder a las preguntas que nos planteamos, ¿no? Entonces, un poco en general, vamos a ver, a responder a la pregunta de cómo somos capaces, los cosmólogos, de ver el pasado universo, ¿no?
porque si el universo se está expandiendo, y decimos que se está expandiendo, tenemos que haberlo visto a diferentes tiempos para ver que eso funciona y que se expande, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces de ver diferentes tiempos en el universo? Entonces, la respuesta a esta pregunta simplemente radica en un hecho físico, que es que la velocidad de la luz es finita, ¿no? Entonces, cuando un cuerpo emite luz, tarda un tiempo finito en llegar a nosotros, no llega de forma instantánea, ¿no? Entonces, esto nos permite ver que si un objeto se encuentra, digamos, más lejano, la luz va a tardar más tiempo en llegar a nosotros, ¿no? Que otro que se encuentra más cerca, en el que tardaría, digamos, menos tiempo. Entonces, si nosotros estamos aquí y vemos todos estos objetos a la vez, vemos que la luz que emitió este objeto es de más atrás en el tiempo y la luz que emitió este objeto es, digamos, más reciente. Entonces, la primera frase que quiero que os quedéis es que en cosmología, mirad lejos es echar un ojo al pasado, ¿no? Mirar el universo en el pasado. Entonces, simplemente viendo galaxias que están más y más lejanas, somos capaces de ver el universo mucho más temprano, ¿no? Si cambiamos las bombillas simplemente por cualquier, digamos, objeto astrofísico, pues es un poco la misma idea, ¿no? Cuanto más lejos está el objeto astrofísico, más atrás en el tiempo está, ¿no? Entonces, es el principio básico de cómo somos capaces de ver el universo en el pasado. Siguiente pregunta. Tenemos que medir distancias, porque si también hablamos de que el universo se expande, pues hay que medir distancias y ver si estas distancias crecen o no crecen o se mantienen constantes, ¿no? Esta pregunta generalmente se resuelve, existen, digamos, maneras más sofisticadas, pero digamos el principio más básico es el siguiente. Todo el mundo tiene la experiencia que si tú tienes una bombilla y esa bombilla, cuanto más lejos se encuentra, más tenue su luz, ¿no? Entonces uno debe esperar que si una fuente de luz está más cerca, es mucho más brillante, y si está más lejos, va a ser mucho menos brillante. Entonces, viendo cuál es la intensidad de esta luz, en principio seríamos capaces de ver cuál es la distancia a la que se encuentra la fuente que la emite. Aquí hay un pequeño problema y es que las bombillas pueden tener diferentes vatios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una bombilla muy potente que emite mucha radiación al principio y según va bajando la radiación va disminuyendo hasta aquí, digamos, al final observamos nada más que aquí un rayito de luz. Sin embargo, esta bombilla con muchos menos vatios, pero que está mucho más cerca, cuando llega aquí también es un rayo de luz. Entonces, lo que nosotros vemos realmente, la luz que nos llega, tanto estas dos bombillas tendrían la misma intensidad. Entonces, en principio no sabemos decir cuál está más cerca y cuál es más lejos. Para esto necesitamos que alguien nos diga cuáles son los vatios, digamos, de la bombilla. Es decir, si yo te digo que la bombilla tiene tantos vatios y que inicialmente emite, digamos, 4 rayos de estos, pues yo soy capaz de calcular de cuál es la distancia. Si te digo que tiene menos vatios, pues esa distancia será menor. Entonces necesitamos, de alguna manera, estudiar los objetos astrofísicos para saber cuál es la luminosidad de estos objetos astrofísicos, ¿no? Y cuando tenemos un objeto astrofísico o fenómeno astrofísico del que sabemos cuál es su luminosidad, decimos que tenemos una candela estándar, ¿no? Que es el lenguaje que utilizamos. Entonces, simplemente, de nuevo, reemplazamos las bombillas por galaxias más brillantes o menos brillantes. Entonces, con esto somos capaces de medir las distancias. El siguiente paso, si queremos ver que el universo se está expandiendo, tenemos que ser capaces de medir su velocidad, con qué velocidad se expande, ¿no? Si se expande, digamos, muy rápido o muy lento, ¿no? Entonces, esta respuesta somos capaces de averiguar la velocidad de los objetos astrofísicos por el llamado efecto Doppler, que tal vez muchos de vosotros conozcáis, ¿no? Entonces, este efecto es un efecto que muchas veces la forma de introducirlo a nivel, digamos, divulgativo, es decir, que tenemos, por ejemplo, un Fórmula 1 que pasa a nuestro
lado. Entonces, cuando se acerca, el sonido es mucho más agudo y cuando se aleja es mucho más grave. Entonces hace como un ñun, ¿no? Hace un sonido que es al principio mucho más agudo y después más grave, ¿no? Eso quiere decir, en términos del sonido, que la frecuencia de la onda del sonido ha cambiado, ¿no? Ser agudo y grave quiere decir que la frecuencia de esta onda de sonido ha cambiado. Pues bien, a la luz le ocurre exactamente lo mismo. La luz es una onda, entonces a esta onda le ocurre lo mismo. Lo que en el sonido es ser agudo y grave, que es la longitud de onda que tiene el sonido, en la luz, la longitud de onda o la frecuencia, lo que nos da es el color, ¿vale? Entonces los objetos cambian de color en función si se acercan a nosotros o se alejan, ¿no? Entonces aquí vemos que si un objeto se está alejando de nosotros, se va a enrojecer y si se acerca, se va a hacer más azul, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de saber cuál es, digamos, el color del objeto, si lo vemos enrojecido, somos capaces de decir que se está alejando de nosotros y además cuanto más rojo, más rápido se está alejando de nosotros. Y si en el caso de que se azulea, diríamos que se está acercando a nosotros, ¿no? Entonces, con este principio básico, mirando, digamos, el color de las galaxias, somos capaces de determinar cuál es su velocidad. Pues bien, con todo esto son los ingredientes básicos que necesitamos para determinar si la expansión del universo cómo es, si el universo se mueve o no se mueve, o qué pasa ahí fuera, ¿no? Vamos a discutir ahora de qué va esto de la expansión del universo. Realmente utilizando estas técnicas vemos que el universo se expande y esto fue, digamos, enunciado una ley que antes se llamaba ley de Hubble y que recientemente también se puso el nombre de LEMET, entonces ahora se llama la ley de Hubble-LEMET, porque, digamos, se reconoció el labor teórico y predictivo de LEMET en la formación de esta ley. Y bueno, más allá de la formación matemática, lo que indica la ley de Hubble-LEMET es que si tú miras al cielo, nosotros estamos, digamos, situados aquí en la Tierra, ¿no? Si miramos al cielo y vemos a nuestro alrededor las galaxias, vemos que éstas se alejan de nosotros. Mayoritariamente, salvo unas cuantas que están, digamos, cerca de nosotros, ligadas gravitatoriamente a nosotros, el resto de galaxias se están alejando, ¿no? Entonces, esto fue, digamos, la primera idea de que el universo se estaba expandiendo, ¿no? Porque todas las galaxias se están alejando, entonces si se alejan las galaxias, eso indica una expansión. Bien, uno aquí ya cabría hacerse la pregunta de, bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? ¿Existe un lugar privilegiado en el universo que es la Tierra, a partir de la cual todas las galaxias se alejan? La respuesta es no. Necesariamente esto no tiene por qué ser así. La idea realmente más intuitiva de cómo se produce esta expansión es un poco la siguiente. Si os imagináis aquí que tenéis ciertas galaxias que se separan cierta distancia, ¿no? Según el universo se va expandiendo, lo que va ocurriendo es lo siguiente, ¿no? Entonces, como podéis ver, lo que ocurre es que la distancia entre esta galaxia aumenta, pero también lo hace entre esta y esta y entre esta y esta, ¿no? Si veis, la distancia de todas las galaxias aumenta, ¿no? Entonces, digamos, viendo este ejemplo, digamos, unidimensional del universo, puedes ver que realmente, si nosotros nos fuéramos a otro punto del universo y miráramos las galaxias desde allí, veríamos justamente lo mismo, que el universo se está expandiendo y que las galaxias se alejan de nosotros, ¿no? Esto tiene una base en lo que se llama el principio cosmológico, que radica que el universo tiene que tener las propiedades, igual propiedades en todos los puntos del espacio, da igual dónde te sitúes, el universo, en qué galaxia, en qué punto, que vas a ver lo mismo, ¿no? Entonces, la ley de Hubble en este sentido es capaz de respetar este principio, ¿no? Entonces, otra idea que quiero que os quedéis es que no existe un punto universo en el que todas las galaxias se alejan de él, sino que todas las galaxias se van alejando de todas a la vez, ¿no? Es un poco, entonces da igual en qué galaxia te pongas,
vas a ver este efecto de esta manera, ¿no? Bien, otro efecto que sabemos es que la gravedad es atractiva, ¿no? Entonces, uno cabría esperar que esta expansión se fuera frenando. Digamos, aquí tenemos la fuerza de gravedad entre galaxias. Entonces, esta fuerza de gravedad va a actuar de forma atractiva sobre estas galaxias y esta expansión se va frenando, ¿no? La idea de esto la podéis ver en este esquema. Digamos, aquí estoy representando cuál es la distancia entre galaxias y aquí el tiempo, ¿no? Entonces, pueden ocurrir diferentes cosas, ¿no? Cuando inicialmente tenemos cierta velocidad de expansión, entonces la gravedad lo que va a hacer es ir frenando esta expansión de alguna manera, ¿no? Aquí un poco la analogía, que realmente es así porque las ecuaciones son similares, es como si tiráramos una piedra, estamos en la Tierra y tiramos una piedra hacia arriba, ¿no? Entonces, si tenemos una piedra, lo normal es que la gravedad va frenando su velocidad hasta que vuelve a caer, ¿no? Entonces, en el universo lo que puede ocurrir es que ahora mismo se está expandiendo, pero la gravedad lo va frenando de tal manera que en un momento se va a detener y va a recolapsar, ¿no? Esto es una de las, digamos, posibilidades que pueden existir, pero imaginaros que sois tan fuertes que la piedra esta la tiráis con una velocidad inicial tan grande, de tal manera que la piedra la ponéis en órbita, ¿no? En este caso, pues hablaríamos casi más de un cohete que de una piedra, ¿no? Entonces, en este caso, la fuerza de gravedad no es capaz de frenar la expansión y el universo se va a expandir para siempre, ¿no? Entonces, da igual cuál sean estos dos casos, lo que tiene común en cualquier caso siguiendo este esquema es que siempre la expansión se frena. Es decir, esta expansión, aunque sea para siempre, siempre es cada vez a velocidad menor. Deciros que este esquema funciona cuando asumimos un contenido de materia, digamos, estándar, el normal, ¿no? Compuesto por toda la energía y materia que conocemos, ¿no? Entonces, cuando metemos energía oscura, esto no va a ser así. Y también a modo un poco de curiosidad, deciros que el hecho que recolapse un universo o se expanda para siempre tiene que ver con la curvatura, ¿no? Si tiene curvatura positiva, pues recolapsaría, y si tiene curvatura negativa, pues se expandiría para siempre, ¿no? Y el caso que sea plano, el caso plano, digamos, sería un caso intermedio en el que se expande con velocidad cada vez menor, pero digamos a tiempo infinito llega con velocidad cero, ¿no? Es un caso límite entre el recolapso y la expansión para siempre, ¿no? Bien. Otra cosa que se puede deducir de la expansión es que tiene que haber algo que llamemos el Big Bang, ¿no? El razonamiento lógico primitivo de esto, que es muy sencillo y que se puede sofisticar más, pero que básicamente viene a ser por esta razón, es si las galaxias se están alejando unas de las otras, si yo doy para atrás en el tiempo, quiere decir que antes estaban más cerca. Y si yo pongo todas las galaxias muy cerca, al final tengo todas muy juntas y esto podría formar un plasma muy caliente, ¿no? Primitivo, en que todas las partículas del universo están tan juntas que la temperatura aumentaría tanto el universo y sería muy caliente, ¿no? Entonces, este momento en el que doy para atrás en la manivela del tiempo y voy a este punto original en que, digamos, todas las galaxias, todo el universo está muy junta, es lo que idealmente llamamos como Big Bang, ¿no? Esto es un poco, puede ser la idea primitiva de Big Bang. Después ya en función del modelo cosmológico más particular, pues podemos hablar de alguna sutileza, ¿no? Pero la idea es básica. Si ahora todos se expanden, en el pasado todo tuvo que estar junto, ¿no? Bien. Aquí hay una idea que os quiero comentar sobre el Big Bang, que todo el mundo, incluido yo mismo, cuando te inicias en estos temas del universo y la cosmología, te planteas, ¿no? Entonces, un poco recordando lo que os he dicho,
si tenemos las galaxias del universo separadas por cierta distancia, si voy atrás en el tiempo, uno esperaría que estas galaxias estuvieran cada vez más juntas, y si voy más atrás en el tiempo, pues veríamos cada vez más juntas hasta que estarían todas en el mismo punto, ¿no? Entonces, aquí os quiero poner un warning y deciros que esto no es la idea de Big Bang que tenemos. Esto no es como realmente ocurre el Big Bang. Muchas veces cuando una de las preguntas que suele uno preguntarse cuando habla de Big Bang es, bueno, si se está expandiendo el universo, ¿sobre qué se expande, ¿no? Porque aquí claramente en esta imagen hay algo que es este fondo blanco en el que todas las, digamos, partículas parecen que se está expandiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto blanco que es lo que se expande en todas las galaxias, ¿no? Y la otra pregunta que puede uno preguntarse es, vale, ¿dónde ocurrió este punto? ¿Cuál es este punto universo donde ocurrió y está todo junto? Bien. Entonces, estas preguntas que uno, si tiene en mente, digamos, este esquema, se plantearía, realmente carecen de sentido, porque lo que realmente ocurre, y evocando de nuevo un poco el principio cosmológico, en el que todos los puntos del universo tienen que ver lo mismo, lo que realmente ocurre en el universo, si vamos para atrás, sería algo más parecido a esto. Tenemos las galaxias a una cierta distancia y cada vez vamos encontrando galaxias más y más juntas. Daos cuenta que la distancia de galaxias en esta zona digamos, del espacio es la misma que en esta zona del espacio. Entonces todos los puntos del universo verían lo mismo, ¿no? Si seguimos, pues llega un momento en el que llegamos a un punto en que tenemos densidad infinita, digamos, y entonces este momento sería lo que entendemos como Big Bang. Entonces, ahora las preguntas de antes ya no carecen de sentido, ¿no? Porque aquí ya no hay fondo blanco, ¿no? Antes había un fondo blanco ¿qué es ese fondo blanco en el que se expanden galaxias? Aquí no es fondo blanco, aquí todo es azul, ¿no? Y la pregunta de ¿dónde fue el Big Bang? Pues realmente puede ser en cualquier punto del universo donde realmente ocurre el Big Bang. Entonces, un poco la idea que quiero que os quede del Big Bang es, si yo doy para atrás la manivela del tiempo, lo que voy a encontrar es un universo cada vez y más denso, ¿no? Pero esto da igual si yo me encuentro aquí en la Tierra o me encuentro en otra galaxia. Si yo doy atrás en el tiempo, en la otra galaxia va a haber lo mismo, va a haber un universo cada vez más denso, ¿no? Entonces, esto ocurriría en todos los puntos del universo a la vez, ¿no? Típicamente, pues alcanzaríamos un estado de densidad infinita, en el que, bueno, ciertas patologías ocurren, ¿no? En las ecuaciones, pero entonces ese estado de densidad infinita sería el Big Bang. Entonces, quiero que os quede claro que el Big Bang, que tiene un poco nombre explosivo, ¿no? Que parece ¡pum!, que parece una explosión, es más bien un estado de densidad infinita. Entonces, cuando os pregunte qué es el Big Bang, no fue una explosión. El Big Bang realmente fue un estado en el que el universo tenía, digamos, densidad infinita. Bueno, espero que os haya quedado un poco claro, y si no, pues después las preguntas podéis preguntar todo lo que queráis, ¿no? Bien, otra cosa que os quería comentar es cómo actúa la gravedad sobre el universo, ¿no? Ya hemos un poco hablado, todo el mundo tiene la intuición de que la gravedad es una fuerza que es, digamos, atractiva, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar un poco ver más en detalle cosas más precisas, sutilezas que nos llevan también a formular el tema de la energía oscura, ¿no? Entonces, la primera idea, imagino que tenéis aquí, esto puede ser, por ejemplo, un planeta. Entonces, en este planeta, si no existe ningún tipo de fuerza, pues se va a mover, digamos, con velocidad constante en línea recta, ¿no? Si colocamos a este planeta, le colocamos un sol, ¿no? Una fuente de gravedad, digamos, pues este planeta va a ir curvando su trayectoria debido a esta masa que hay aquí, ¿no? Esta es la idea, que todo el mundo tiene gravedad, ¿no? Y la idea clásica es que existe una fuerza que lo que va haciendo es atraer el planeta hacia el Sol, entonces de manera que la trayectoria se va curvando, ¿no? Entonces, esta, digamos, la idea newtoniana de la gravedad
Entonces, esta es la idea de que tuvo Newton de la gravedad, que es una fuerza entre diferentes masas, que siempre es atractiva, que este es un punto importante, y que cambia de la trayectoria de los cuerpos, ¿no? Sin embargo, más adelante, Einstein nos cambió totalmente este esquema. Aunque el efecto es el mismo, muy parecido, nos cambió totalmente, digamos, los fundamentos de la fuerza de gravedad y estableció que la gravedad no es una fuerza, ¿no? Aquí veíamos que es una fuerza en la que, digamos, actúa entre los cuerpos. Aquí realmente lo que ocurre es que el espacio es curvo, ¿no? Entonces la idea de Einstein es que esta fuente de aquí, de gravedad, esta masa y energía lo que hace es curvar el espacio y ahora el planeta lo que hace es moverse en línea recta, digamos, por la trayectoria, digamos, más corta, pero no este espacio curvo, ¿no? Entonces esta es un poco la nueva idea de Einstein de qué es la gravedad. Entonces ahora la gravedad, los astros lo que hacen, toda la masa, lo que hace es curvar el espacio y todo lo que se mueva en este espacio curvo pues va a tener una trayectoria que nos va a parecer, digamos, curva. ¿Cuál es la idea de todo esto? Dejadme un poco introducir o explicaros cómo es la curvatura de espacio con este ejemplo tan sencillo, ¿no? Este es el mapa mundi, que normalmente pues esto lo presentamos en un plano, ¿no? Entonces, si en este plano uno quiere trazar la trayectoria entre, digamos, Santander y cualquier ciudad, digamos, en California, pues en este plano uno diría, vale, pues la trayectoria más corta sería ir justamente por la línea recta. Pero realmente sabemos que el espacio es curvo. Y de hecho, si nos montamos en un avión y miramos por la ventana, vamos a ver que vamos a pasar, va a seguir esta trayectoria, vamos a pasar muy cerca de Groenlandia y vamos a ver nieve, ¿no? Entonces, uno podría preguntarse, pero bueno, el piloto se ha vuelto loco, nos está dando un rodeo, ¿por qué se va tan al norte cuando realmente no es necesario para ir a California y llevarnos tan al norte, ¿no? Porque realmente uno diría, esta es la trayectoria más cerca, más corta, ¿no? Bien, pero aquí la idea es que el mapa mundi es plano, pero realmente la Tierra es redonda, ¿no? Es una esfera. Entonces, si ponemos la proyección esférica, realmente vemos que la trayectoria más corta para ir de Santander, de España, digamos, a California, vemos que realmente pues, pasa por Groenlandia. Porque si realmente hubiéramos cogido la otra, sería dar este rodeo aquí, ¿no? Hacer todo este rodeo de aquí. Aquí también se ve más claro, ¿no? Aquí la trayectoria es de España a California, pero si hubiéramos cogido la otra trayectoria que aparecía, digamos, en línea recta en el mapa, pues sería dando todo este rodeo aquí, ¿no? Entonces, una vez que te das cuenta que la Tierra es esférica, digamos, pues te das cuenta que es normal que los aviones sigan las trayectorias que parecen curvas con respecto al mapa mundi, ¿no? Entonces, esta es la misma idea que empleamos aquí, ¿no? Entonces, aquí lo que ocurre es que aquí esta estrella, este Sol, curva el espacio y entonces ahora las trayectorias más cortas entre los puntos nos parecen que están curvadas, ¿no? Con respecto, digamos, al plano. Bien, pues seguimos para adelante. Bien, pues esta es la idea de Einstein. La idea es que la geometría del espacio, del universo, viene dada en función de la energía y la materia. Es decir, si yo pongo el Sol, pongo esa cantidad de energía, esa cantidad de materia, eso va a curvar el espacio, ¿no? Y justamente esta curvatura es lo que entendemos por gravedad. Sin entrar en las ecuaciones de Einstein precisas, aquí ya cabe destacar una de las historias que tal vez más contadas de la física, de la cosmología, es que en las ecuaciones de Einstein realmente su formación matemática admitía introducir cierta constante que parecía que su valor no estaba fijado a priori, ¿no? Entonces, las ecuaciones de Einstein admiten añadir una constante que llamamos constante cosmológica,
que bien la podemos interpretar como parte de la geometría del espacio, o bien la podemos interpretar como parte de la energía o el contenido material del universo, ¿no? Entonces, aquí un dilema que tuvo Einstein, dijo, bueno, ¿y qué hago con esta constante, ¿no? ¿Qué valor le pongo? Porque, bueno, si no ese valor la pongo a 0 y está, me olvido de ella. Pero Einstein dijo, bueno, a lo mejor me puede servir para algo, ¿no? Y Einstein creía que el universo tenía que ser, digamos, estático. Es decir, tiene la idea de que esto de expansión no podía ser y que las galaxias tienen que estar más o menos quietas en promedio del universo, ¿no? Entonces, resultó que él vio que la constante cosmológica tenía el efecto de una gravedad repulsiva. Entonces dijo, pues perfecto, yo tengo aquí mi gravedad de toda la vida, que es atractiva, que sabemos que es atractiva, pero si meto esta constante cosmológica en mis ecuaciones, tengo, digamos, una componente que es repulsiva. Si yo soy capaz de balancear estas dos fuerzas, pues al final lo que tengo es un universo que es estático, ¿no? Digamos, la fuerza atractiva causada por la fuerza de gravedad entre las galaxias y el efecto de esta constante cosmológica se cancelarían y tenemos un universo estático, ¿no? El problema de este universo estático, os podéis imaginar, es como si igual que si colocáis una pelota encima de una montaña. Este equilibrio, existe un equilibrio de fuerzas, pero este equilibrio es muy inestable. En cuanto una de las dos fuerzas domine, pues ya va a dominar siempre. Entonces la idea de este universo estático es que es muy inestable. Si hacemos, modificamos el punto de equilibrio de este universo, pues va a continuar su expansión de forma indefinida o recolapsar de forma también, digamos, indefinida. Entonces, la idea, este universo estático pues es matemáticamente posible, pero tiene conveniente, digamos, práctico, que cualquier perturbación haría que esto se expandiera para siempre o se colapsaría. Cuando digo cualquier perturbación, imaginaros pues coger cualquier cuerpo material que hay en el espacio y pegar una patada, ¿no? Con eso ya se cambiaría el equilibrio del universo y dejaría de ser, digamos, un universo estático. Entonces, tiene este problema, digamos, teórico, el universo estático de Einstein, que es totalmente inestable. Entonces dijo Einstein, bueno, pues si no le puedo dar un valor, pues la pongo a 0 y seguimos, ¿no? Entonces, la idea siguió hasta que se descubrió evidencias de que tiene que haber algo en un universo raro, ¿no? Que es esta energía oscura, ¿no? Entonces, la energía oscura, que os comento aquí, que no confundáis con materia oscura, que tal vez también habéis oído escuchar alguna vez lo que es la materia oscura. Primera idea que quiero que os quede claro es que energía oscura y materia oscura, aunque los dos son oscuras, y no son lo mismo, ¿no? Conceptualmente no son de la misma componente material. ¿Cuándo se descubrió la energía oscura? Digamos, ¿con qué observaciones? Esto se hizo midiendo, tal como vimos en la primera parte de la charla, midiendo distancias y velocidades de galaxias, y se utilizó como candela estándar esta forma de, digamos, de calibrar el color de la galaxia y cuál es el brillo de la galaxia. Se utilizó las supernuvas, ¿no? Entonces, este descubrimiento, que fue en 1998, que valió el premio Nobel en el 2013, creo recordar, evidenció que el universo se expandía de forma acelerada, ¿no? Entonces, como hemos dicho, el universo se espera que la fuerza de gravedad lo que haga sea frenar la expansión. Entonces, si descubrimos una expansión acelerada, quiere decir que hay algo que actúa como especie de gravedad, digamos, repulsiva. Bien, justamente, pues, el primer candidato que podríamos meter aquí podría ser la constante cosmológica, porque como hemos dicho, la constante cosmológica genera una especie de gravedad repulsiva. Pues igualmente ahora ponemos esta gravedad de aquí, esta componente aquí, que ahora ya no se cancela con esta atractiva, y ahora
esta parte, digamos, de constante cosmológica, esta componente de energía oscura, lo que haría sería que la expansión fuera acelerada en vez de irse frenando por la fuerza de la gravedad normal, ¿no? Entonces, aquí de nuevo uno piensa que un candidato para explicar esta energía oscura y esta expansión acelerada podría ser la corriente cosmológica, ¿no? Entonces, aquí un poco este esquema de modelos, digamos, de las componentes del universo o de la energía oscura en particular. El concepto de energía oscura es mucho más amplio que el de corriente cosmológica, es decir, la corriente cosmológica que, aparte de las cuestiones de Einstein, sería una de las cosas, de las componentes materiales que puedes agregar para generar esta expansión acelerada, pero no involucra todos los modelos que uno se puede inventar de energía oscura, ¿no? Entonces, en general, definimos como energía oscura todo aquello que es capaz de generarte una expansión acelerada del universo. Y en particular, la constante cosmológica es una de ellas, ¿no? Y otra cosa que no tiene nada que ver con esto es la materia oscura. Entonces, dejadme un poco ver cuál es la diferencia entre energía oscura y materia oscura. Entonces, la materia oscura está hecho por partículas. Aquí estas partículas, digamos, de un color más intenso serían las materia ordinaria, y entre ellas pues habría partículas de materia oscura que su principal característica es que no interacciona con la luz, entonces no la podemos ver salvo por la fuerza de la gravedad. Entonces, estas partículas de materia oscura solo pueden ser, digamos, detectadas utilizando la gravedad. Porque si utilizamos cualquier otra fuerza, estas partículas de energía oscura pues no interactuarían, ¿no? Pero quitando este hecho de que no interactúan siguiendo las demás fuerzas del universo, de la física, o al menos si lo hacen de forma muy, muy, muy débil, se comportarían como partículas, digamos, de cierto modo normales. Y con normales quiero decir pues, que la gravedad que ellos generarían sería una gravedad atractiva. Entonces, en ese sentido, tanto las partículas de materia ordinaria como las partículas de materia oscura tendrían una gravedad atractiva. Entonces, la materia oscura no nos sirve para resolver el problema de la expansión acelerada, porque la gravedad que da la materia oscura es, digamos, atractiva, ¿no? Entonces, si repartimos cuál es la tarta de contenido material en términos de cantidades de energía que hay en el universo, vemos que aproximadamente el 70% del contenido de energía que vemos hoy en el universo es energía oscura, o sea que realmente domina sobre las demás componentes. El 25% es materia oscura, que aunque no tiene esta propiedad de generar esta expansión acelerada, sigue siendo todavía un misterio para los físicos, porque no somos capaces de caracterizar, más allá de su efecto gravitatorio, de qué está hecha esta materia oscura. Y simplemente el 5% es la materia ordinaria. Entonces, en este 5% aquí metemos todos los átomos, la tabla periódica, galaxias y todas las componentes que los universos estarían nada más que el 5%. Esto es un gran problema de la física porque quiere decir que solo conocemos de qué está hecho el 5% del universo y el otro 95% es totalmente desconocido. Todo esto va peor porque esto sería el contenido material hoy. Si dejamos expandir el universo, al expandirse el universo se va diluyendo el efecto de la materia ordinaria hasta que llegamos a un escenario que es que podría ser mucho más abrumador, que es que el 99% del contenido del universo, incluso más, sería energía oscura y solo un 1% está hecho por materia oscura y materia ordinaria. Entonces, el problema de la energía oscura no es de ahora, sino que en el futuro la mayor parte, la mayor contribución del universo va a ser ese tipo de energía. Entonces, esto hace que, bueno, si el 70% puedes vivir con ello, pues va a ir a peor y cada vez, digamos, proporcionalmente la energía oscura va a ser mucho, mucho mayor. Bien, entonces la siguiente pregunta que voy a intentar responder es ¿qué es la energía oscura, ¿no? ¿Qué planteamientos o qué posibles explicaciones tenemos para entenderla, ¿no? Entonces, si queremos profundizar
en el fundamento o una explicación para esta, digamos, energía oscura o cosmológica, tenemos que apelar a la física cuántica, ¿no? Entonces, una de las grandes diferencias de, digamos, el mundo no cuántico y el mundo clásico y el mundo cuántico es que si tenemos un péndulo, en el mundo clásico este péndulo puedo poner con velocidad cero en una posición determinada. Sin embargo, debido al principio de incertidumbre, pues esto nunca más lo voy a poder hacer en el mundo clásico, no voy a poder determinar la velocidad y la posición de las partículas a la vez, es básicamente el principio de incertidumbre. Entonces, es como si cuánticamente este péndulo, digamos, fluctuara. Esto lo puedo aplicar a péndulos, pero también se puede aplicar a, digamos, cualquier tipo de onda o de perturbación en el espacio, ¿no? Entonces, en el mundo clásico soy capaz de tener, digamos, si pensáis como una onda en el mar, pues tener un mar totalmente quieto, pero en un mundo cuántico, pues este mar siempre va a tener pequeñas olas, ¿no? Va a ser imposible que no haya ninguna perturbación en el mundo cuántico, ¿no? Entonces, un poco esta característica que tiene el mundo cuántico es que siempre existen, digamos, perturbaciones, ¿no? Bien, esto, la manera de interpretarlo, digamos, a nivel dentro de física de partículas, es que existe una energía de vacío, es decir, hay partículas, pares de partículas, de partículas y antipartículas que se van creando y destruyendo el universo, de tal manera que esta energía de partículas que se crean y se destruyen generan como una especie de contribución de energía, una energía que llena todo el espacio, ¿no? Entonces, el espacio vacío, el universo vacío, digamos, no está vacío, sino que tiene estas fluctuaciones cuánticas, ¿no? Dada por esta aniquilación, digamos, de partículas y antipartículas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la energía vacío es un candidato para ser una constante cosmológica porque, en cierto modo, es capaz de llenar todo el espacio, ¿no? Una característica que tiene la energía de vacío se puede ver en la presión. Uno está, digamos, habituado, que si tú tienes un gas compuesto por partículas normales, las de toda vida, si yo quiero comprimir este gas, tengo que gastar una energía, porque si la presión va en ese sentido, si yo quiero ejercer una fuerza en contra de la presión, tengo que gastar energía si quiero contraer este gas. Sin embargo, cuando yo tengo energía vacío, la presión va en sentido contrario, porque siempre que yo quiera, digamos, mover el pistón hacia afuera, como aquí hay energía vacío, al mover el pistón hacia afuera estaría creando vacío, entonces estaría creando energía. Entonces, ahora mismo, si yo tuviera este pistón lleno de energía vacío aquí dentro, la presión sería hacia adentro, porque, digamos, gastaría energía al expandir el pistón. Contrariamente aquí, en el otro caso, aquí gastaría energía si quiero actuar en contra de la presión, ¿no? Entonces, aquí la idea es que la cosmología tiene presión negativa. Entonces ya, esto ya es muy raro porque no se conoce ningún fluido en naturaleza que tenga presión negativa, ¿no? Entonces, para que veáis, digamos, lo raro que es la energía oscura. Después, bueno, para explicar un poco cómo funciona la presión negativa y por qué esto atrae a los cuerpos, digamos, en Newton nos dijo que la gravedad le induce la masa, entonces una masa, digamos, positiva, lo que hace es generar esta fuerza de gravedad. Sin embargo, en Einstein, ya esto de la masa es masa y energía, ¿no? La famosa ecuación de igual a mc cuadrado. Entonces, lo que realmente tiene fuente gravitatoria no solo es la masa, sino también es la energía. Entonces, lo que curva el espacio, en este caso, es la energía, ¿no? En Newton es la masa, para Einstein es la energía. Entonces, en este escenario, la energía cinética, es decir, la presión, también es capaz de generar campo gravitatorio. Entonces, si yo tengo presión negativa, ¿vale?, puedo hacer que esto se comporte como si fuera una masa, digamos, negativa y genere una fuerza, digamos, repulsiva, ¿no? Una fuerza de gravedad repulsiva. Entonces, si yo tengo una presión negativa suficientemente alta,
lo que puedo tener es como si tuviera, digamos, una masa negativa, si queréis, en mis ecuaciones del campo gravitatorio, y entonces una fuerza que fuera, digamos, repulsiva. Bien, aquí ya para acabar, deciros que si la constante cosmológica la midimos los cosmólogos o la miden los físicos de partículas, digamos, hacen cálculos teóricos basados en parámetros que miden, se encuentra que estos dos valores de la energía de vacío, vista en este sentido cuántico, pues difiere en 120 órdenes de magnitud, cosa que es una burrada. O sea, es decir, el número que dan los cosmólogos y el número que dan los físicos de partículas, los físicos de partículas dan un número que es 10 con un 1 con 120 ceros detrás, veces más grande que el que dan los cosmólogos, ¿no? Entonces, estas escalas, o sea, si intentáis imaginaros que es algo con 120 ceros, imaginarlos en términos de escalas, realmente es casi inimaginable, ¿no? O sea, es una burrada. Entonces, esto es el principal problema de la cosmológica, es que los cosmólogos dicen que tiene un valor muy pequeño y los físicos de partículas dicen que tiene que tener un valor que es 120 órdenes de magnitud mayor. Entonces, aquí algo no casa, entonces realmente hay algo que no se entiende y que, bueno, es una cuestión que todavía está abierta, ¿no? Y bueno, finalizando, pues estas son las preguntas que quedan un poco abiertas por responder, que si la energía oscura realmente es una constante cosmológica, si es algo más que puede evolucionar con el tiempo, ¿no? Aquí hay modelos más complicados que pueden dar energías oscuras que vayan cambiando con el tiempo, ver si esta energía oscura puede tener algún tipo de interacción con la materia ordinaria que hay. Hasta el momento no se ha visto esa interacción, pero podría ser así. Y después saber realmente cuál es la, digamos, intensidad de esta repulsión, ¿no? Estas son las preguntas que quedan un poco abiertas y que, digamos, los científicos seguimos un poco intentando responder. Y bueno, para acabar, simplemente, bueno, si el universo hay una energía oscura que hace una expansión, que la expansión sea acelerada, ¿qué futuro se espera, ¿no? Porque antes os comentaba antes que con una fuerza gravitatoria, pues o el universo recolapsaba o se expandía para siempre de forma que se fuera frenando, ¿no? Digamos, cuando había energía oscura. Si metemos energía oscura, la cosa evidentemente cambia, y cuando hay constante cosmológica, ahora la fuerza de gravedad, como es repulsiva, ya no se va a frenar la expansión, sino todo lo contrario, se va a acelerar, cada vez va a ser más fuerte. Entonces realmente encontraríamos que las galaxias, nosotros estamos aquí y estas son las galaxias que están a nuestro alrededor, pues veríamos que solo ciertas galaxias que están ligadas gravitatoriamente hacia nosotros permanecerían, digamos, cerca de nosotros o relativamente cerca de nosotros. Entonces el futuro universo, si hubiera una constante cosmológica, serían que desaparecerían todas las galaxias y solo quedarían las galaxias que están en nuestra galaxia y en ciertas galaxias cercanas, ¿no? Pero todas las demás galaxias realmente desaparecerían, ¿no?, de nuestro cielo. Y bueno, y ahora en estos tiempos, digamos, de apocalipsis, ¿no?, que hemos vivido, de pandemia, también comentaros que en ciertos modelos de energía oscura la cosa es mucho más drástica. Si la intensidad de la energía oscura fuera mucho mayor de lo que sabemos o de lo que da una corriente cosmológica, podría ocurrir que realmente la expansión del universo fuera tan brutal que hiciera que a tiempo infinito, digamos, la distancia entre galaxias se hiciera infinito. Eso quiere decir que el espacio-tiempo se rompería en cierto modo, porque quedarían, digamos, se separarían las galaxias, pero si vamos a escalas del sistema solar, pues realmente ya la fuerza de gravedad no es capaz de sostener el sistema solar, entonces el sistema solar se desmembraría y entonces cada planeta quedaría ya expuesto, separado totalmente. Pero si vamos más abajo, veríamos que incluso los átomos que forman la materia se separarían los unos de otros, ¿no? Entonces sería como un gran, digamos, desgarro, ¿no? RIP, para los que sepáis inglés, pues RIP viene igual que Jack the Ripper, que es Jack el Destripador, es como el gran destripamiento o el gran desgarro, ¿no? Entonces, aquí en este escenario de energía oscura, que está dentro de los límites observacionales, es decir, que esto no se ha descartado, pues en este caso
el apocalipsis vendría porque todos los átomos que forman el universo quedarían totalmente desmembrados, ¿no? Hasta a escala cuántica más pequeña. Y bueno, y con esto pues acabo mi charla de hoy, así que bueno, si tenéis cualquier pregunta, pues encantado de ayudaros. Muchísimas gracias, Airam. Ha Un sido... placer a todos. Gracias. Y bueno, efectivamente en estos tiempos de pandemia, pues hablar de cosmología y de energía oscura, materia oscura, todo oscuro al final. Bueno, ha llegado el turno de las preguntas. Mati es la primera que se anima a preguntarnos por el chat. Ya sabéis que podéis o levantar la mano y entonces yo voy moderando, pero también podéis utilizar el chat. Dice Mati, ¿podrían en un punto del cosmos anularse entre sí energía oscura y energía gravitacional? ¿Cuál sería su efecto? Bueno, esto es un poco, si entiendo la pregunta, es un poco la idea del uso estático. O sea, primero comentar que un poco viendo lo del principio cosmológico que hemos discutido antes, si se anula en un punto de espacio se tienen que anular en todos, ¿no? Porque no existe un punto de espacio privilegiado. Entonces, si la fuerza, digamos, gravitatoria atractiva normal y energía oscura se balancearan, lo harían en todos puntos a la vez. Y realmente, si este balance ocurre, es un poco lo que os comentaba antes del universo estático de Einstein, ¿no? Que es justamente esta parte de aquí, a ver si llego, en el que está aquí, ¿no? Este escenario, si os acordáis, pues teníamos la fuerza de la gravedad, que era atractiva, que son las líneas negras, las flechas negras, y la digamos, constante cosmológica o energía oscura, que compensaría exactamente, estas dos fuerzas se cancelarían y entonces las galaxias ni se acercarían ni se alejarían, ¿no? Entonces tenemos este universo estático. Entonces esto podría ocurrir. El problema con este escenario es que es inestable, que cualquier perturbación que metas en el universo, pues esto ya no va a ser así nunca más y vas a tener que una de las dos fuerzas va a dominar sobre la otra. Espero que eso haya respondido a la pregunta de Mati. Muchas gracias. Mati, si tienes alguna cuestión más, ya sabes, o a través del chat, o bueno, también os invitamos, si queréis, como siempre, a saludar, poner el audio y el vídeo y formular vuestras propias preguntas. Mati te agradece a través del chat. Mientras mira Laura, nos pregunta si las galaxias se expanden cada vez a más velocidad, ¿no se alcanzaría o no habrían ya galaxias a la velocidad de la luz? Pues esta pregunta, la verdad es que es muy interesante, la verdad es que es muy buena pregunta. Estas son otras cosas que cuando uno piensa en estas cosas, pues se plantea, ¿no? Si la velocidad de la luz es nuestro límite y las galaxias se alejan cada vez más rápido, pues llegarían a alejarse más rápido que la velocidad de la luz. La idea de por qué esto no viola el hecho de que la velocidad de la luz es finita, ¿no? Porque sabemos que la velocidad de la luz es un límite, que ninguna partícula se puede mover más rápido que la luz, radica en la idea que tiene Einstein de lo que es la gravedad. Porque en la concepción, digamos, geométrica de la gravedad, sí es posible que las galaxias se alejen, digamos, más rápido que la velocidad de la luz. ¿Y por qué es posible esto? Porque tenemos, digamos, la versión newtoniana, y cuando decimos que las galaxias se alejan, es como la idea de que una se mueve con respecto a la otra. Pero realmente lo que está ocurriendo, que tal vez no he hecho mucho hincapié por no liaros mucho más la cabeza, es que el propio espacio es el propio espacio que se está, digamos, dilatando, ¿vale? Entonces, lo que realmente hace que las galaxias alejen las unas de las otras no es que se mueva más rápido que la velocidad de luz entre ellas, digamos, sino que el espacio entre ellas, digamos, dejad de poner aquí, este espacio que hay aquí,
se va expandiendo, ¿no? Entonces, esto no viola la gravedad porque la creación de espacio, digamos, la rapidez con la que este espacio se va creando y que las galaxias parecen alejarse, no está sujeto a violar la velocidad de la luz. Entonces, esta expansión sí que puede ser más rápida que la velocidad de la luz. Pero esto no significa que estas galaxias o que ninguna partícula del universo se mueva más rápido que la velocidad de la luz, ¿vale? La verdad es que la pregunta tampoco es sencilla de responder, pero la idea básicamente es, ¿la galaxia se aleja más rápido que la luz? No, o sea, no se mueve más rápido que la luz. Lo que ocurre es que se crea espacio entre ellas, digamos, que hace que se separen a una velocidad aparente más rápido que la velocidad de la luz, ¿vale? Pero ninguna partícula que hay en el universo, en particular galaxias, se pueden mover más rápido que la luz, ¿no? O sea, la respuesta a esta pregunta es básicamente que la gravedad es un efecto geométrico de dilatación del espacio. Y esta dilatación puede ser, digamos, muy abrupta y muy rápida y acelerada. No sé si he liado más a la audiencia o menos, pero bueno. Ella contesta, dice, entonces entiendo que la expansión del universo es que se está creando un nuevo universo. En cierto modo, sí. Se crea espacio entre las galaxias. O sea, es un poco la idea. O sea, entre galaxias se va creando ese espacio, ¿vale? Digamos que, bueno, cuando uno habla de estos temas, pues da un poco la visión newtoniana, que es un poco la más familiar, ¿no? De que las galaxias se alejan. Pero realmente lo que ocurre es que se va creando espacio entre las galaxias. Y la velocidad con la que este espacio se crea puede, digamos, superar la velocidad de la luz. No hay ningún límite para esta creación de espacio. Pero si, digamos, una galaxia se quiere mover con respecto a ese espacio, por así decirlo, ¿vale? Ahora se mueve la galaxia con respecto al espacio, esa velocidad nunca puede ser mayor que la velocidad de la luz, ¿vale? O sea, moverse la galaxia con respecto al espacio nunca puede ser más rápido que la velocidad de la luz, pero crearse espacio, digamos, sí que puede ser una velocidad mayor que la luz. No sé si he sido suficientemente divulgativo, espero que se haya entendido. Por mí, yo te agradezco. Vamos a esperar a ver qué dice Laura. Dice que entendido. Gracias. Sí. Bueno, Francisco Matorras tiene una pregunta. Te doy la palabra. Hola, Iram. Gracias por la Hola. charla interesante. Para mí, aunque no me pesque tan lejos, me resulta siempre muy complicado esto de entender la energía oscura. La pregunta no es difícil, porque yo podría hacer otras más complicadas. No, más complicadas porque no lo entiendo. No, la pregunta es, ¿hay alguna previsión de poder medir esta, llamémoslo gravedad negativa a menor escala, que no sea escala, digamos que cosmológica? ¿Y es una limitación experimental o bueno? Probablemente es lo que has dicho tú de la diferencia de órdenes de magnitud del efecto, ¿no? Pero sí que me gustaría saber si hay alguna idea de cómo medirlo a eso, a menor escala. Sí, bueno, a ver, realmente el hecho que no se pueda medir a menor escala es porque la constante cosmológica, su valor que vemos los cosmólogos, digamos, es muy pequeño. Y entonces, para ver el efecto de la energía oscura, tienes que contemplar, digamos, como la densidad de energía oscura es muy baja, tienes que contemplar, digamos, volúmenes muy grandes. Entonces, si quieres notar el efecto de energía oscura, tienes que irte a volúmenes muy grandes en los que se ha acumulado, digamos, el efecto de esta energía oscura, estancias cosmológicas, y aquí es donde realmente ves el efecto. Medir, claro, el efecto de energía oscura, digamos, en el sistema solar es despreciable claramente, porque la densidad de energía oscura, la cantidad de energía oscura que hay en el sistema solar es muy baja, si quieres, comparada con la densidad de materia o cualquier otra componente que hay, ¿no? Entonces, en este sentido, la energía oscura es totalmente despreciable. Entonces, la limitación, digamos, experimental de observar la energía oscura a escalas pequeñas viene dada básicamente por su intensidad. O sea, obviamente, también en cosmología estamos interesados de ver efectos de la
energía oscura a escalas mucho más pequeñas, no tan cosmológicas, digamos, escalas más de distancias típicas entre galaxias, cosas de ese estilo. Pero realmente ya cada vez es más difícil, ¿no? Entonces el efecto más evidente tiene que ser utilizando escalas grandes, porque en escalas pequeñas el efecto es despreciable, porque la densidad básicamente es porque la densidad de energía oscura es muy, muy baja. Entonces necesitas mucho volumen para acumular el efecto y tener mucha energía oscura, ¿no? No sé si... Sí, vale, gracias, es lo que me temía. Sí, no. Realmente sí, yo creo que es interesante y si la cosa cosmológica fuera mucho mayor, pues podría ser así, claro. Pero realmente pues no. O sea, realmente esto del universo, notamos la energía oscura porque hablamos también de volúmenes mucho más grandes, porque si habláramos de volúmenes muy pequeños, aquí la energía oscura no lo habríamos detectado nunca, porque no hubiéramos, digamos, tenido la cantidad suficiente de energía oscura, porque su densidad es muy pequeña, claro. Muy bien. Bueno, gracias. Yo tengo una pregunta, bueno, me han surgido muchísimas, porque para mí esta parte de, bueno, la cosmología, algunas de las cosas que os he explicado son tan antiintuitivas como la cuántica, básicamente. Lo de la gravedad repulsiva me lo voy a tener que volver a mirar, me lo repasaré porque alguna pregunta más caerá en cuanto ya le dé una vueltita. Pero mi pregunta es, ¿cómo se puede llegar a estudiar la serie de preguntas que has puesto bueno, a casi al final de la charla sobre las constantes cosmológicas? Estas preguntas que nos quedan por entender en el futuro. Sí. ¿Cómo se investiga esto? ¿Es únicamente investigación teórica, deducciones matemáticas? Estas preguntas. ¿Cómo estudia un cosmólogo todo esto? Bueno, pues la verdad es que, bueno, la pregunta también es muy, muy interesante porque, en el fondo, bueno, como muchos, digamos, ramas de la física o de la ciencia en general, tienes que tomar cosas de diferentes lados. Entonces, como bien dices, puede haber una parte, digamos, teórica en la construcción de estos modelos de energía oscura. Esta parte teórica simplemente es, bueno, pues supongo que mi energía oscura se modeliza de esta manera, por un campo, o que interactúa de este modo con la materia ordinaria o de este otro, ¿no? Entonces, esa es la parte de, digamos, modelación teórica, en el que, bueno, pues una de las principales cosas que tenemos que satisfacer es que no viole ninguna de los requisitos teóricos que le pedimos a cualquier teoría, ¿no? Que no viole los principios más básicos de la física, ¿no? Entonces, esto es con respecto a lo que son teorías teóricas de energía oscura. Después, en el tema, digamos, observacional, pues claramente todo esto se podría medir. Porque claramente, bueno, la energía oscura, como he dicho, afecta a la expansión del universo, pero también afecta a la formación de estructuras en el universo. Es decir, cuanto más... O sea, las estructuras del universo se forman por gravedad, entonces cuanto más la gravedad, cuanto más atractiva sea, pues es capaz de acretar más materia, pero si tú tienes algo que la separa, es más ineficiente acretando materia. Entonces, cuanta más energía oscura hay en el universo, menos estructuras como galaxias y estructuras masivas vas a encontrar, ¿no? Entonces, simplemente mirando el número de galaxias, cuál es la distancia típica de esas galaxias y demás, podemos inducir cuál es la cantidad de energía oscura que hay. Porque si hubiera mucha energía oscura, habría muy poca densidad de ese tipo de estructuras. Sin embargo, con poca energía oscura, pues habría más densidad, ¿no? Porque de este modo la energía oscura también tiende a no favorece el proceso de creación de estructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un ejemplo, digamos, observacional, que no es la expansión del universo per se, en el que se puede mirar la energía oscura. Y después son los demás, muchos de ellos, la mayoría, son efectos geométricos, ¿no? Medir distancias, ¿no? Entonces, que es un poco, es más que mirando la ley de Hubble, digamos, con mucho detalle, ¿no?
Y bueno, y si tienes la capacidad experimental de determinar estos observables con mucha precisión, pues es capaz de determinar cuáles son los parámetros, digamos, de estos modelos de energía oscura con mucha precisión y responder a estas preguntas. De hecho, las dos primeras preguntas, la de una constante cosmológica y si funciona con el tiempo, hay gran parte de cosmólogos y, por supuesto, gente en el IFCA que están metidos en proyectos en los que hacen cartografiados de galaxias que tratan de, en última instancia, responder si esta energía oscura cambia con el tiempo o si es constante o no. O sea, esperamos que en los próximos años, y no tardando mucho, tengamos una respuesta más clara de si la energía oscura evoluciona con el tiempo o no. Yo creo que la primera cosa que vamos a saber de energía oscura seguramente sea esta. Muchas gracias, Airam. También está Mati, que quiere hacernos otra pregunta. ¿Qué tal, Mati? Te cedo la palabra. A ver, yo estoy embrujada con estas reuniones. Desafortunadamente las descubrí hasta hace poco, hace 3 o 4 charlas, y estaba muy interesada en la de hace 8 días porque iban a hablar de física de partículas, y tuve que verla al día siguiente porque yo no había descubierto que era con el Zoom que tenía que entrar. Pero a donde voy es esto, yo me quedé con un par de preguntas que son importantes para mí y que no sé cómo puedo direccionarlas. A ver, me explico un poquito. Yo soy médico, he trabajado en pacientes con cáncer y lo de meterme en lo de la física de partículas me interesó por los aceleradores de electrones y que ahora empezamos a usar aceleradores de protones y me interesó pues hablar un poco para que en todas estas cosas de radioterapia siempre hay un físico colaborando, pero yo no soy oncóloga, yo soy un médico general que me han puesto allá en Colombia, ahora estoy en este momento en España, me pusieron a colaborar con los oncólogos, ¿sí? Yo lo que quería era ver si podía, desde el punto de vista del físico, que me explicara un poco qué beneficio tenía para nuestros pacientes el hecho de que utilizáramos en vez de electrones protones o el hecho de que usáramos partículas pesadas, ¿sí? ¿Qué ventajas podía tener desde el punto de vista o cómo se cambiaba la relación en física? La verdad es que yo creo que en la medicina y la física pues tienen unos lazos gigantescos, lo mismo que la química y la física. Sí. Que nosotros desafortunadamente no tenemos mucha formación, nos falta formación en eso. Sí, bueno, he de decir que bueno, realmente mi ignorancia también es muy grande en este tema, pero tienes suerte porque Francisco, que está conectado, es físico de partículas. Y no sé Alberto está también, que acaba de... me ha levantado la mano. Digo, Alberto, que fue otro de nuestros ponentes en Tardes Conciencia. Tenemos físicos de partículas aquí y como para contestarte, no sé quién de los dos. Alberto se ha puesto la cámara que le he visto ahí preparadísimo. Él también hizo la charla de aceleradores de partículas. Que conteste Alberto, que fue el que dio la charla, sí. Si no, si está el Alberto, déjale que conteste él. Ponte el micro, que no te oímos, Alberto. Eso es. A ver, eso es. Sí, se me oye, ¿no? Sí. No, digo que aprovecharé para contestar, pero luego ya tengo una pregunta, Airam. Vale, gracias. Enhorabuena por la charla. Que gracias. Didáctica. No, bueno, la principal ventaja de protones o iones frente a electrones es que los protones y los electrones penetran en el tejido y depositan la mayor parte de la energía en una zona muy reducida, que se llama el pico de Bragg. Mientras que los electrones tienen una forma mucho más, digamos, continua, depositan la energía en todo el recorrido, y entonces la única forma de conseguir concentrar la energía en la zona del tumor es pues, lanzando desde distintas posiciones. Pero aún así, la efectividad de los protones y todavía más la de carbón o de otros iones es mucho mayor porque se concentra mucho, con lo cual daña el tejido enfermo, que es lo que se quiere hacer, el tumor, pero no daña los tejidos cercanos. Esa es la gran ventaja, esencialmente. Y luego también tienen una respuesta biológica mejor que la respuesta biológica de los electrones o de los fotones.
A grandes Perdón. rasgos, es eso. Eso implicaría que también ante cualquier error del cálculo haríamos más daño Claro, hay en hay los que tejidos tenerlo por todo muy, muy donde bien vaya el calculado. haz de radiación. O, Sí, digamos bueno, que, por ejemplo, un paciente respira o cualquier cosa lo mueve un poquito. sí, Yo sé que los inmovilizamos y que ustedes hacen unos cálculos claro, súper estrictos claro. para la programación de la radioterapia, pero en el evento, digamos, de que por cualquier cosa el haz de irradiación se desviara milésimas, ¿tendríamos mayor riesgo de generar un nuevo tumor o algo en los tejidos periféricos? Actualmente lo que se utiliza es la terapia junto con tratamiento de imagen. Tratamiento de imagen online, en el momento. Y se están consiguiendo, realmente es un tema muy, muy importante el que dices, pero se están consiguiendo que de forma dinámica, prácticamente de forma dinámica, el enfoque de los haces, la energía de los haces, pero las dos cosas, se haga teniendo en cuenta el movimiento del paciente. O sea que Okay. ajustando Y mucho. lo último, ustedes irradian, o bueno, nosotros irradiamos. Se sabe que la irradiación, una partícula desacomoda a otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Entonces, ¿por cuánto tiempo con partículas pesadas, por cuánto tiempo con protones, o no digo el tiempo exacto, sino cambiaría eso, digamos, el hecho de que la radioterapia pudiera tener a más largo plazo efectos secundarios sobre el paciente si son partículas pesadas, que si son protones o que si son electrones? En ese aspecto, bueno, yo no soy experto en esto, pero sí que sé que el tratamiento óptimo es irradiando varias veces, 7 a 10 veces, en en distintas etapas durante un tiempo relativamente pequeño. Y entonces vamos, pasa lo mismo con electrones que con protones. Daría lo El daño mismo. no es mayor. El que quedaran desacomodándose progresivamente una célula a la otra. Eso es eso. O sea, no se hace todo de una vez, sino que se hacen distintas sesiones, 7 o 10 sesiones de 10 minutos, pongamos así. Claro, pero lo digo es porque yo no sé, atacamos el tejido tumoral, pero yo no sé si en los tejidos periféricos, cuánto tiempo podemos esperar que se produzcan eh, cambios a nivel atómico, digamos, de los núcleos de las células sanas. Es lo que te comentaba del pico de Bragg. En el caso de protones y iones, en los tejidos periféricos son mucho menos dañados en general. Oh, Aún así, todo está en estudio, ¿no? Para ver la efectividad. Pero sí, sí. O sea, parece que es gracias. mucho más efectivo, ¿eh? Bueno, pues nada. Te voy a hacer una pregunta. No, Ah, sí, muy bien. precisamente en el tema de la evolución de la constante cosmológica. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿puede llegar algún momento en que la constante cosmológica, digamos que va en el sentido contrario, no pueda la gravedad y entonces pasemos de un Big Bang a un Big Crunch, ¿no? Algo así. Eso, ¿cómo es posible? Y primero, ¿cómo sería la forma en que esto pudiera ser? Sí, o sea, en principio el hecho, o sea, en general, bueno, si vas en modelos particulares tienes más limitaciones, ¿no? Pero en general sí que en principio uno puede encontrar un modelo en el que ahora tienes una constante cosmológica, digamos que es de una influencia repulsiva, pero que en el futuro esta constante cosmológica pierda fuerza y, digamos, vuelvas a tener un Big Crunch porque se comporta como materia, digamos, ordinaria. Entonces sí que puedes tener una transición entre energía oscura y materia ordinaria y en el futuro puedes tener todo, digamos, hecho de una componente atractiva, ¿no? Digamos. Y al revés, hay modelos de energía oscura en la que en el pasado la energía oscura no se manifestaba porque realmente no se comportaba de forma repulsiva, sino que su ecuación de estado, porque todos estos cambios de evolución con el tiempo básicamente dependen de cuál es la ecuación de estado de la energía oscura. Entonces, sí es posible que la ecuación de estado de la energía oscura en el pasado fuera parecida a la materia y ahora tiene presión negativa, entonces es una cosa cosmológica, y al revés, en el futuro puede volver a ser, digamos, presiones positivas, ¿no? Entonces, sí es posible que este tipo de dinámicas existan, ¿no? O sea, el hecho de la expansión acelerada y el futuro universo que antes comentaba de que el universo se expande para siempre, es en el caso de que la constante cosmológica toma un valor y no cambia ese valor nunca, ¿no? Pero si ese valor, digamos, desaparece o la presión se vuelve positiva en vez de negativa, volveríamos a un escenario en el que todo era como
estándar, digamos, ¿no? No sé si esa era un poco la pregunta. Sí, sí, va, Sí, sí. iba en esa línea, sí, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, gracias Mati, gracias Alberto, gracias por supuesto a Airam. Laura tiene otra pregunta que nos la hace por el chat. Dice, ¿cuáles son los problemas que da a considerar la curvatura del espacio-tiempo como candidato a energía oscura? No, bueno, la energía la cosa cosmológica, la energía oscura, per se no se comporta como la curvatura. Realmente no podemos, ningún tipo de energía oscura que metamos en nuestro modelo se puede comparar con la curvatura. Entonces, en este sentido, la curvatura y la cosa cosmológica son cosas totalmente distintas. De hecho, si queremos meter la curvatura como un fluido más, digamos, igual que la energía oscura, que provoca cierta expansión, ¿no? Realmente la curvatura, no, la densidad, digamos, de curvatura, por así decirlo, ¿no? Que es básicamente cuál es la curvatura por unidad de volumen, esa densidad hace que el universo ni se expanda ni se contraiga, es decir, mete aceleración cero. Entonces, la curvatura nunca puede hacer una gravedad repulsiva o, digamos, atractiva. Entonces, en este sentido, son cosas totalmente distintas. Claramente, si no solo tenemos cosas cosmológicas, sino también tenemos curvatura en el espacio, pues estas dos componentes van a afectar la dinámica. Pero lo que ocurre, igual que si os acordáis en esta tarta de aquí, esa tarta, bueno, para empezar sabemos que el universo es mayormente plano, entonces por eso cuando hablamos de la componente del universo, aquí no metemos la curvatura, pero si el universo fuera, digamos, curvo, tuviera curvatura distinta de cero, podríamos poner otra, digamos, cuña aquí de densidad de curvatura. Lo que sí ocurriría en el futuro es esto de aquí, que da igual que tú metas ahí otra componente extra de curvatura, en el futuro lo que va a dominar es la energía oscura. Entonces, si metes en la curvatura puede un papel, digamos, más o menos reciente, pero en el futuro está claro que ese papel va a ser relevante y que la expansión va a estar totalmente dominada por la energía oscura. Entonces, el efecto de la curvatura de alguna manera está limitado en el periodo en el que digamos, domina. Pero en el futuro siempre va a acabar dominando la energía oscura. Entonces, todo lo que hablamos de la expansión en el futuro y demás, todo eso no cambiaría. Cualitativamente, ¿no? Sí, digamos, en la forma precisa de expansión, pero cualitativamente sí que sería totalmente igual. Realmente, para discutir sobre la expansión o no de universo, la curvatura no juega ningún papel fundamental. Cambia los detalles, pero en el futuro siempre va a acabar dominando la energía oscura. Y tiene un escenario como este. Pues muchísimas gracias, Airam. Y enhorabuena por la charla de parte de Laura y de parte de pues, todas las que estamos aquí y todos los participantes. Gracias a todos. Gracias por darnos este broche a las tardes conciencia. Necesitábamos un poquito de cosmología también después de toda la física de partículas que hemos tenido. Y bueno, gracias de nuevo por haber estado acompañándonos, por haber participado con vuestras preguntas y con vuestros comentarios. Y nada, os citamos en cualquier otra de las actividades del Instituto de Física de Cantabria, que de momento y a la espera de nuevas órdenes de las autoridades, no sabemos cómo van a ser. Gracias a todos para vosotros y subiremos la charla a YouTube en cuanto la tengamos procesada. Así que hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, y a todos.